Vamos, hermanos, a mirar la palabra. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Vamos a leer un pasaje muy conocido por todos nosotros. San Mateo, capítulo 9, verso 9 al verso 13. Gloria al nombre del Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Aleluya. Verso 9 al verso 13. Vive Cristo para siempre. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 9, verso 9 al verso 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias. Una vez más quiero darte por tu infinita bondad y misericordia, por concederme, Señor, la oportunidad, el privilegio, el honor de estar delante de ti en tu casa, en tu altar y delante de este pueblo que te ama y te sirve. Gracias por permitirnos alabarte, adorarte, y también, Señor, por el momento que nos concedes para recibir tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para bendecir nuestras vidas. Alimenta nuestra alma, Señor, a través de tu maravillosa palabra. Que ella no vuelva vacía, que cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Tenga la bondad. Aleluya. Y quiero tomar el tema de esta predicación del verso 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Ese es el tema para esta mañana: misericordia quiero y no sacrificio. Alabado sea el Señor. La frase misericordia quiero y no sacrificio significa que nuestro amado Dios prioriza la compasión y la bondad hacia los demás en lugar de los actos externos de sacrificio. Bendito sea el Señor para siempre. Y esta misma expresión la encontramos también en el libro de Oseas, el capítulo 6, el verso 6, donde encontramos esta misma expresión. Y significa también que Dios prefiere la misericordia y el verdadero conocimiento de Él que los sacrificios y rituales vacíos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Mire que en épocas del profeta Oseas, el pueblo de Dios ofrecía sacrificio. Israel ofrecía sacrificio para intentar apaciguar a Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos del Señor. O sea, vamos a ofrecer sacrificios para calmar a Dios. Era como la creencia en algunas culturas de aquel tiempo, que para apaciguar a un Dios ofendido, simple y llanamente pues se ofrecían sacrificios
a ese Dios, que era como una ofrenda, como un regalo, y de esa forma se apaciguaba su ira, se apaciguaba su enojo. No sé cómo el pueblo del Señor de alguna manera cayó también en esa falsa creencia, y ellos llegaron a creer que no importaba cuánto pecaran contra Dios, que lo importante era en un momento dado hacer sacrificios, ofrecerle a Dios un holocausto, y de esa manera pues Dios se iba a tranquilizar y no iba a haber ya ningún juicio, no iba a haber problemas. Bendito sea el Señor. Y es cuando Dios da la palabra a su siervo para que la transmita al pueblo. Y era la forma de Dios decirle a ellos: no se equivoquen, a mí no me convencen con un sacrificio. Dios quería que el pueblo lo conociera de verdad a Él, que el pueblo de verdad tuviera un conocimiento genuino de Dios, porque lo que hace que una persona de verdad entienda la realidad del pecado y se aparte del pecado es cuando conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios, uno aprende a conocerse a uno mismo. Uno aprende a conocer su vida, a conocer sus debilidades, a conocer sus flaquezas, a darse cuenta de cuán grande es la necesidad que hay en la vida de la persona. Yo necesito ver a Dios, yo necesito conocer a Dios, necesito tener un encuentro con Dios para darme cuenta de mi verdadera condición, y eso me va a llevar a acercarme a Dios. Me gusta mucho el pasaje del profeta Isaías y lo cito continuamente porque es una realidad tremenda. Mire que el profeta era un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre consagrado, un hombre fiel, un hombre rendido a Dios. Pero en un momento dado pasaron ciertas circunstancias en medio del pueblo, incluyendo la muerte del rey. Algunos estudiosos consideran que había parentesco entre el profeta Isaías y el rey Usías. Y por ende, pues el profeta frecuentaba también el palacio por tener un pariente, por decirlo así, en ese lugar. Cuando este rey cae bajo el juicio de Dios por su pecado, es normal que el profeta y el pueblo clamaran a Dios para que Dios lo restaurara, para que Dios lo sanara, pero la respuesta de Dios fue negativa y el rey murió. Esto trajo una serie de situaciones y Dios tuvo que manifestar su gloria y permitir que Isaías, su siervo, su profeta, tuviera una pequeña vislumbre de la santidad de Dios. Amén. Porque uno puede llegar a experiencias con Dios tan lindas y tan maravillosas que uno puede llegar a decir: oye, yo ya puedo sentarme con Dios de tú a tú y hablar sobre algunos temas, porque, o sea, se siente uno en un nivel ya tan superior. Y uno mira y dice: de verdad que yo soy una eminencia, soy un hombre santo, y mirando a mi alrededor no veo otro que me iguale en esa santidad. Y yo creo que ya puedo tener una audiencia personal con Él. Por ejemplo, usted ve cuando Job, en medio de su tribulación, él dice: hombre, ¿quién me diera la oportunidad de sentarme al lado de Él y hablar con Él? Y yo sé que Él me entendería. A sus amigos les dijo: ustedes no me comprenden, pero Dios, Él me comprendería, porque es que yo soy justo y lo que estoy sufriendo es injusto. O sea, yo no tengo por qué sufrir esta situación. Y amén. Cuando ya Dios sale al encuentro de Job,
para bendecir su vida, para ayudarlo, Dios le dice: ciña como varón sus lomos. Yo le voy a preguntar, simplemente le voy a hacer preguntas y usted me va a contestar. Y comienza Dios, hermanos, con una hondonada de preguntas. Y preguntas que desde la primera pregunta que le hizo queda Job extasiado, queda desarmado, queda sin fuerza, queda, hermano, está de frente a la santidad de Dios. Terrible. Yo me imagino que cada pregunta que Dios hacía, Job dijo: ¿qué era lo que yo hablaba? ¿Qué era lo que a mí me pasaba por amor a Dios? ¿Qué era lo que decía? Que usted ve que al final, él le pide a Dios misericordia y le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo pensé que estaba en un nivel, pero ahora me doy cuenta que no. Ahora sí, Señor, ahora estoy comprendiendo más. Y ahora que comprendo más, ahora que tengo una experiencia más profunda contigo, me arrepiento, dijo. Me arrepiento en polvo y en cenizas. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. O sea, dijo: no, por favor, qué cuento de silla, qué cuento de irme a sentar al lado de Dios. No, yo lo que necesito es su misericordia en mi vida. Y cuando Isaías, Dios le revela tiene una pequeña vislumbre de su santidad y ve el trono de Dios, y lo ve un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y habían serafines a su alrededor, con 2 alas cubrían su rostro, porque se consideraban indignos de mirar al que estaba sentado en el trono. Con 2 cubrían sus pies en señal de reverencia, y con 2 volaban. Presteza, decían: aquí nosotros estamos es para servirle, para hacer su voluntad. Y estos seres angelicales exaltaban el tributo de Dios, el atributo de Dios de la santidad, y decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que cada vez que ellos alababan y adoraban la santidad de Dios, los quiciales del templo, los marcos de la puerta del templo, hermano, como si tuvieran vida. Estos objetos inertes era como si tuvieran vida cuando escuchaban a estos seres angelicales adorar a Dios, y se estremecían, porque como hemos dicho en otra ocasión, cuando Dios se manifiesta, aún lo que está muerto recibe vida. Cuando Dios se manifiesta, aún lo inerte, hermano, recibe vida de parte de Dios. Y cuando Él tiene ese encuentro, dice: ay de mí, aleluya. No encontró otra cosa que decir ante la santidad de Dios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Bendito sea el Señor. Y conocemos nosotros el resto del proceso. Dios vino, Dios se manifestó, Dios tocó su vida. Alabado sea el Señor. Hubo algo especial, un trato maravilloso con Dios, hermano, y la vida del profeta es bendecida. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mire, volviendo al pasaje, ellos trataban de agradar a Dios con sus sacrificios, pero su corazón, sus corazones estaban lejos de Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él con sacrificios, pero que nuestro corazón no esté lejos de Él, que nuestro corazón esté cerca de Dios. Amén. Que yo pueda públicamente alabar, bendecir, adorar a Dios,
pero que en mi corazón haya una experiencia profunda de amor con Dios, que mi corazón no esté lejos del Señor. Él les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted ve que el Señor Jesucristo utiliza también esta expresión, misericordia quiero y no sacrificio, para reprender la actitud negativa de los fariseos, que al ver la conversión de Mateo se incomodaron y dijeron: no, este merece el infierno, este merece la condenación. Aleluya. Y esta conversión de Mateo, de esta conversión de Mateo aprendemos algunas cosas. Primero quiero que miremos en este pasaje a Mateo el publicano. Mateo era un publicano, esto nos habla de su pasado. El verso 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo era un cobrador de impuesto a favor de los romanos en tiempos de Jesús. Mire que Israel, en tiempos de nuestro amado Salvador Jesucristo, su nación era gobernada por los romanos. Los romanos, o Roma, en aquel tiempo era la potencia mundial y tenía hegemonía, tenía control en gran parte del mundo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y los países que estaban bajo su hegemonía, bajo su control, ellos tenían que pagar impuestos para el sostenimiento del ejército romano en ese país. Así que todo judío tenía que pagar un impuesto, y ese impuesto era para sostener el ejército romano que estaba en su país, que estaba controlando su nación y colocando el orden y las normas de Roma, en cierto sentido, en esa nación. Aquí nos habla que Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era el lugar donde, o era la oficina donde se sentaba el cobrador de impuestos para que los judíos trajeran sus impuestos. Ahora, esos cobradores de impuestos estaban custodiados, estaban escoltados, habían soldados romanos al lado de ellos, porque no los podían dejar solos. No tanto por el dinero, sino porque los publicanos eran judíos. Por lo general, los cobradores de impuestos eran judíos y le cobraban impuestos a sus ciudadanos. Y esto hacía que los publicanos fueran odiados, aborrecidos, fueran considerados como lo peor de la sociedad y fueran considerados como personas dignas de muerte. Así que un judío venía a pagar su impuesto y no era que viniera sonriendo. ¿Sí o no? Es como cuando usted va a pagar el impuesto, usted va sonriendo, ¿verdad? Bueno, aquel tiempo era una situación de verdad muy delicada, y ellos venían y tenían que haber soldados a su alrededor para que no sufrieran daños de sus propios compatriotas. Así que Mateo era cobrador de impuestos, era considerado un traidor de su tierra, un traidor de su patria. Era considerado por los fariseos y por todos los judíos personas pecadoras, personas despreciables, personas que no merecían vivir. Era lo peor de la sociedad. Ese era Mateo. Ese era el pasado de Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero luego, en el mismo verso que leíamos, usted ve que el Señor pasa por el lugar donde está Mateo
y le dice: sígueme. Y el texto dice que él se levantó y le siguió. O sea, Jesús pasa por donde está este hombre despreciable, este hombre que no merecía sino la muerte, el juicio de Dios, según los fariseos, por causa de su traición. Ahora recibe un llamado de Dios. Miren, ningún maestro judío, ningún rabino se iba a acercar a Mateo, ni siquiera se le iba a acercar. Y yo creo que cuando un rabino, un maestro miraba a Mateo, lo único que decía: el juicio de Dios caiga sobre ti. Pero ahora es diferente, porque pasa Jesús y en vez de decirle: ahí está el despreciable Mateo, ahí está el pecador, el traicionero, el impío, el hijo del diablo de Mateo. No, el Señor le dijo: Mateo, sígueme. Y Mateo respondió al llamado de Dios y siguió al Señor. Esto nos habla ahora del presente de Mateo. En el pasado era un publicano cobrador de impuestos, pero ahora encontramos a Mateo el discípulo, a Mateo que acepta el llamado del Señor y se dispone. El Señor invita a Mateo para que lo siga. Alabado sea el Señor. Y mire que Mateo obedeció inmediatamente. Aleluya. Él deja una carrera lucrativa y se convierte en un discípulo. Él no puso reparos, no colocó reparos al llamado de Dios. El Señor lo llamó y él estuvo dispuesto, alabado sea el nombre del Señor, a aceptar el llamado. Reitero, le tocó dejar una carrera lucrativa para seguir a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que esto nos deja una enseñanza maravillosa. Para Mateo obedecer a Jesús, él tuvo que estar dispuesto a dejar cosas. Estuvo que estar dispuesto a dejar comodidades. Estuvo que estar dispuesto a desprenderse de su carrera lucrativa. Estuvo dispuesto a hacer desprendimiento, porque él no podía seguir a Jesús y no podía convertirse en su discípulo y no podía experimentar una nueva vida y no podía hacer la voluntad de Dios si seguía sentado en el banco de los tributos públicos. Él tuvo que renunciar de pronto a lo que él más quería, estar dispuesto a desprenderse de lo que más quería para poder servir al Señor. Y es ahí donde a veces nosotros encontramos la oposición para servir a Dios. Es ahí donde el amigo dice: hombre, tan bonito que es Dios, tan bueno que es el evangelio, tan bonita que es la palabra, tan bonito que es congregarnos en la iglesia como estamos en esta mañana y buscar a Dios. El asunto es cuando Dios lo llama a uno. El asunto es cuando Dios le dice: te necesito. Cuando Dios me dice: sígueme. Cuando Dios me dice: quiero bendecir tu vida. Porque por lo general uno, siempre que Dios lo llama, tiene que estar dispuesto a hacer ajustes. Usted encuentra a través de las Sagradas Escrituras que a todos aquellos que Dios llamó, fue necesario que hicieran ajustes en su vida para poder seguirle. O sea, no podían, tuvo que haber cambios en la vida de ellos y aún en las cosas que hacían para poder hacer la voluntad de Dios. Tuvieron que estar dispuestos a hacer desprendimiento, a renunciar a cosas. Como Jesús dijo: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, es bonito servir a Dios sin compromiso. Es bonito disfrutar de la presencia de Dios, pero sin ningún compromiso. Y hoy nosotros vivimos en una sociedad que no le gusta el compromiso. O sea, yo quiero servir a Dios, pero eso sí, no me comprometa a Dios con nada.
Yo quiero adorar a Dios, pero sin compromiso. Yo quiero que Dios me llene con el Espíritu Santo, pero sin compromiso. Yo quiero que Dios bendiga a mi esposo, pero sin compromiso. Que Dios bendiga a mi esposa, pero sin compromiso. Que Dios bendiga a mis hijitos, que Dios bendiga a mi familia, que Dios bendiga a mi casa, que Dios bendiga a mi negocio, que Dios bendiga todo lo que tengo. Que Dios le coloque un cerco a todo lo que tengo, pero que no me exija nada. Y usted por eso ve a personas que sirven al Señor, pero cuando llega el momento en que yo le sirvo a Dios para que Él me dé. Señor, yo estoy aquí contigo, pero tú me das. Yo te busco, pero tú me das. Yo te adoro, pero tú me das. Yo te alabo, pero tú me das. Y cuando Dios le dice, ahora te toca a ti darme a mí, decimos, un momento, Señor. Así no es. Así no es. Tú me das, pero yo no doy nada. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, a todos, usted mira, todos los que leemos la palabra, nos damos cuenta que cuando Dios quería bendecir la vida de alguien, quería usar a alguien, quería utilizar a alguien para sus propósitos, tuvo que hacer ajustes. Tuvo que renunciar a cosas. Por ejemplo, Abraham. Dios le dice a Abraham lo que iba a hacer con él, cómo lo iba a bendecir. Pero él tuvo que hacer ajustes. Dios le dijo, pero en esta tierra no. Usted sale de esta tierra y de su parentela a la tierra que yo le voy a mostrar. Y no lo llevó Dios primero a que él mirara la tierra a ver si valía la pena el cambio o no. Es lo que normalmente uno hace, ¿no? Digo, primero voy y miro. Y si veo que sí, entonces sí. Y si no, pues Dios le bendiga, muchas gracias, pero allá en Ur estoy bien. No, Dios le dijo, sal de tu tierra, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a bendecir tu familia, voy a bendecir tu casa, voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan, te voy a prosperar, pero tienes que salir de esta tierra. Sal de esta tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Y Dios lo llevó, lo bendijo. Y a donde llegaba Abraham y Dios le decía, esta tierra te la daré a ti, a tu descendencia. Ahí hacía un pequeño altar de piedras. Aleluya. Y adoraba a Dios. De pronto los cananeos y fereceos, todos esos miraban a Abraham y decían, es inofensivo, lo único que hace es unos altarcitos de piedra y quema y ofrece un sacrificio y ya y se va. Lo que no saben es que Abraham estaba confirmando esa promesa. Cada altar que él levantaba era diciéndole a Dios, amén, recibo esta tierra. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y así es, hermano. Y a todos, a Eliseo, a Moisés, a todos los que Dios llamó y Dios confirmó sus propósitos con la vida de ellos, tuvieron que hacer ajustes. O sea, si yo no estoy dispuesto a desprenderme y a renunciar a cosas que sé que no agradan a Dios, y cosas que en algún momento Dios me va a exigir. Ahora, hay cosas que no son malas y Dios pide que se las entregue. O sea, no solo tiene que ver con cosas que no le agradan a Dios. Hay cosas que son buenas, pero Dios me va a decir, entrégamelas. Mire a Isaac, a Abraham, Dios le dio a Isaac. Se lo dio Dios. Era el hijo de la promesa y en un momento le dijo Dios, entrégueme eso que usted ama. Tremendo, ¿verdad? Porque Dios quería seguir cumpliendo los propósitos con él. Y ahora Dios le dice a Abraham, probó a Dios a Abraham y le dice a Abraham, y él dice, envíame aquí, Señor. Y llama a Abraham y le dice, ofréceme a Isaac tu hijo, a ese que tú amas, ofrécemelo en sacrificio. Mano, eso es terrible. Yo cada vez que leo ese pasaje digo, bendito sea Dios. Qué hombre Abraham, hermano.
Hermano, él no se puso a polemizar, no le argumentó Dios, pero los sacrificios humanos, eso no, tú mismo lo has prohibido, eso no está bien, ¿cómo te voy a...? Además, este es el hijo de la promesa, ¿te olvidaste? Este es el hijo de la promesa, a través de él es que me vas a bendecir. Y si te lo ofrezco en sacrificio, entonces, ¿dónde está la bendición? No, él no dijo nada. Dice que al día siguiente se levantó muy de mañana, hermano, y tomó al muchacho y se fueron. Tremendo, tremendo. Y cuando llegan al lugar, no se hizo el que no sabía cuál era el lugar, fue al lugar donde Dios le dijo. O sea, Abraham, hermano, no ponía reparos. Señor, aquí hay un monte más cerca. No, era donde Dios le había dicho. Y cuando llega a ese lugar, le dice a su siervo: ustedes quédense aquí. El muchacho y yo iremos y adoraremos. Aquí hay a mí me estremece el corazón cada vez que leo esa palabra de Abraham cuando le dice a su siervo: el muchacho y yo iremos y adoraremos, y dice: y volveremos. Aleluya. Dios me lo pidió, yo se lo voy a dar, pero de allá no bajo sin izada. O sea, estuvo dispuesto, y cuando ya vemos que lo va a sacrificar, Dios interviene. Y le dice Dios: definitivamente, este hombre es terrible. Y no encontrando, dice Hebreo, para ratificarle Dios las promesas que le había hecho, otro mayor por quien jurar, dijo: por mí mismo he jurado. Aleluya. Por mí mismo he jurado. Y le rectificó a Abraham, le recordó, le renovó todas estas promesas que Dios le había hecho. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí encontramos a un hombre que Dios llama y sabe que tiene que desprenderse de cosas para poder seguir al Señor, para poder ser discípulo de Dios. Mire, a veces Dios no cumple en nosotros lo que Él se ha propuesto, no hace en nosotros lo que se ha propuesto hacer, no por Él, sino por nosotros. Porque nosotros nos cuesta acomodarnos al propósito de Dios. No nos ha llevado Dios más allá de donde quisiera llevarnos, no por Él, por nosotros. O sea, soy yo el que le he puesto obstáculo al propósito de Dios. Soy yo el que le he dicho a Dios: esperemos nosotros otro tantico. Israel fue el que le dijo a Dios: no, todavía no quiero entrar a la tierra prometida. Estaban en toda la frontera, cosa de días, para tomar la tierra prometida, y se rebelan contra Dios. Usted nos sacó, fue a matarnos en el desierto y a que se mueran estos pobres muchachos. Y dijo Dios: sí, entonces listo. 40 años los condenó Dios a vagar en el desierto. 40 años perdidos, hermanos. Se retrasó el pueblo 40 años dando vuelta en el mismo círculo. Usted sigue las jornadas de Israel y no hacían sino esto: un círculo vicioso por no obedecer a Dios. O sea, yo retraso el plan de Dios en mi vida. Hermanos, si Dios no ha cumplido lo que quiere cumplir con su vida, no es el problema de Dios. La situación no está en Dios, no está en su poder. Él es todopoderoso. Alabado sea el Señor. Soy yo el que a través de mi falta de disposición no permito que Dios lleve a cabo lo que Él quiere hacer. Bendito sea el nombre del Señor. El joven rico quería el cielo. ¿Dios se lo quería dar? Claro que sí. Pero cuando el Señor le dijo que tenía que renunciar y desprenderse de lo que tenía, hasta ahí llegó el cielo para él. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude. Todos queremos que Dios nos bendiga.
pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, algunas veces la decisión de seguir a Cristo requiere de ciertas elecciones dificultosas y dolorosas. A veces cuesta, hermano. No es fácil. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. No es fácil. Y uno a veces no entiende y no comprende. Leía un libro y el título del libro es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque hay una cantidad de cosas y las muestra ahí el escritor a la luz de la palabra, incomprensibles, que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso dice Job, o sea, lo que Dios está haciendo, no lo entiendo. Si él mismo dice que soy justo, soy recto, soy temeroso de Dios, soy apartado del mal, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta situación si yo amo a Dios? ¿Por qué enfrento esta crisis, este problema si yo amo a Dios? ¿Por qué esta dificultad dolorosa si yo te soy fiel? ¿Cómo explicamos nosotros de un hijo, un hijo en las drogas, cuando su padre y su madre son personas rendidas a Dios? Y en una cantidad de situaciones, y uno a simple vista puede juzgar y decir, pero vea, ¿de qué le sirve servir a Dios? Y mire cómo está su hijo, cómo está su hija, cómo está su esposo, cómo está su esposa. Y a veces la misma familia no entiende el por qué. Y ellos mismos van a Dios y le dicen, Dios mío, pero ¿por qué? Marta y María le dicen, si hubieras estado aquí, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, no, ¿cómo entiendo? ¿Cómo acomodo cómo explico a una familia que el Señor los ama? Ama a Lázaro, ama a María, ama a Marta. Y luego le envían un anuncio, el que amas está enfermo. Y el Señor no viene a visitar al enfermo. Y el enfermo se muere. Y el Señor ni siquiera viene al funeral de esa persona que amaba. O sea, uno no le encuentra explicación. Hoy nosotros lo leemos y es bonito. Ya nosotros decimos, ajá, eso sí tiene sentido para ellos. Para ellos. 4 días después aparece el Señor. Y María, que era la que siempre estaba ahí pendiente, esta vez no sale. Sale Marta. Y sales a hacerle un reclamo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, no entiendo. Nos ama. Somos su familia prácticamente. Y luego va Marta y llama a María y le dice, el Señor te llama. Y viene María y le dice lo mismo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tremendo. Y nos vamos a ir a la eternidad con situaciones sin respuestas. Lo que nos llena de paz es saber que aunque nosotros no entendamos muchas cosas, Dios nos ama. Dios nunca va a hacer algo que me haga daño. Él está obrando siempre en cualquier circunstancia que yo pueda estar atravesando. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios nos llama y hay decisiones tremendas, tremendas.
Aleluya. Qué bueno es Dios. Entonces luego ahí encontramos a Mateo el discípulo, ahora sigue al Señor, pero mire que esa relación con él va creciendo. En tercer lugar, ahora encontramos a Mateo el amigo de Jesús, no solo discípulo, sino amigo. Aquí hay una relación creciente. Mire el verso 10 y verso 13. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué sucedió? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bendito sea el Señor. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, esto fue tremendo. Mateo había estafado, había engañado a mucha gente, pero se encontró con Jesús y Jesús cambió la vida de Mateo. Ahora había una relación íntima y Mateo invita a Jesús a su hogar, y no solo invita a Jesús, invita a sus amigos publicanos y a gente que era despreciada como él para que conocieran a su nuevo amigo. Hoy tengo una reunión especial en mi casa. Hoy va a estar en mi casa mi amigo, el que me cambió, el que me ama, el que ustedes no se imaginan lo que ha hecho conmigo. O sea, Dios hizo una obra tan especial en la vida de Mateo que él quiso que otros conocieran al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Que otros se acercaran a él. Y lo invitó a su casa y los invitó a ellos. Ahora, para un maestro judío, esto era dañar su reputación. Sentarse a la mesa con un publicano era dañar su imagen, era dañar su reputación. ¿Cómo se le ocurre? Y por eso usted ve que los fariseos vienen a los discípulos y le dicen: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Un maestro de la palabra no tiene que sentarse con pecadores como Mateo. Un maestro de la palabra, un rabino, no tiene que sentarse con una persona tan despreciable, con un traidor como es Mateo. O sea, ellos estaban asombrados y no entendían, decían: no comprendemos cómo es posible eso. Él no debe estar con ellos. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Usted no debe estar con fulano, ese es un pecador. Usted no debe acercarse a mengano porque ese es un pecador. Usted no debe compartir con fulana porque esa es una pecadora. Apártese de ella. La va a contaminar. Él lo va a contaminar. Tremendo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Y cuando de pronto vemos a alguien que está acercándose a otro, que está luchando ahí en la vida cristiana, tratando de acomodarse, y que se levanta y se cae y hace el esfuerzo, y vemos a alguien ya más espiritual acercándose, tratando de ayudarlo, y ha visto a esa persona que ha estado ahí como en sus altibajos y ha estado orando a Dios: Señor, ayuda al hermano fulano, a la hermana fulana. Mira el esfuerzo que hace, a pesar de sus debilidades y de su flaqueza, al menos hace el esfuerzo de estar en la iglesia, y eso ya es mucho, Señor. Que quiera estar en la iglesia a pesar de sus debilidades, eso es mucho. Ayúdalo, Padre, ayúdala, ten misericordia. Y esa persona trata de acercarse al otro para ayudarlo,
Porque a veces nosotros vemos a alguien así en sus altibajos y queremos, hágase a un lado, pecador. Y viene la persona, no me toque porque usted me contamina, usted no es digna de saludarme. Aleluya. Ay, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Mira, hermano, quiero ir terminando. Mateo nos deja, y lo que Jesús hizo con Mateo nos deja una enseñanza muy hermosa a nosotros hoy. Lo que Jesús hizo con Mateo, esta enseñanza, lo que pasó con la vida de Mateo, la conversión de Mateo, nos deja una enseñanza muy importante y es lo que quiero resaltar y que quede en nuestra mente y en nuestros corazones. Primero, reconocer el tremendo amor de Dios por el pecador y la importancia de invitar a otros para que conozcan a Cristo. Bueno, uno no puede olvidar el amor de Dios por el hombre, por el ser humano. Usted y yo estamos aquí por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Somos el resultado de su paciencia, hermanos. Somos el resultado de su paciencia. Entonces, el amor de Dios es muy grande. Dios no quiere que nadie se pierda. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios no se alegra con el fracaso de una persona, con la caída de una persona, con el alejarse de Dios de una persona. Él no se alegra porque Él quiere que el hombre sea salvo. Amigo que está en esta mañana con nosotros, Dios le ama. Le ama de una manera que usted no se imagina. Usted está aquí por el amor de Dios, porque Dios tiene un propósito con su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos habla también de la importancia de invitar a otros para que conozcan al Señor. Mateo se encontró con Cristo y dijo: esto que estoy disfrutando tiene que disfrutarlo otro. Invitó a sus amigos para que conocieran a Jesús. Pero también esta conversión de Mateo nos enseña, en segundo lugar, que debemos tener cuidado. Oiga esto, tener cuidado de creer que moralmente somos perfectos y espiritualmente completos y no vemos la necesidad de un médico en nuestras vidas. Porque usted ve que el Señor les dice, al oír esto les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Esto fue una palabra dura. O sea, eso me está diciendo a mí que tengo que tener cuidado y entender que yo no soy perfecto. Que no soy perfecto. En la iglesia no hay nadie perfecto. Ok, yo soy muy consagrado a Dios, amén, Dios lo bendiga, pero usted no es perfecto. Y espiritualmente ninguno de nosotros estamos completos. Al grado de decir: yo ya no necesito. Yo ya no necesito orar. Yo ya no necesito congregarme. Yo ya no necesito leer la Biblia. No, yo ya soy perfecto y estoy espiritualmente completo. No necesito. A culto no voy a ir porque no veo la necesidad. No veo la necesidad. No veo la necesidad de ir al culto. No, es que me siento tan bendecido que no, a culto no. Espiritualmente estoy muy completo, no me hace falta nada. Bendito sea el Señor. O sea, cuando yo creo que moralmente soy perfecto, que estoy completo, que no me hace falta nada, estoy diciéndole al Señor: no se acerque a mí.
No se acerque a mí, porque Jesús dice, hombre, yo vengo es a los que están enfermos. Yo me acerco a los que están necesitados. Yo me acerco a los que reconocen su imperfección. Yo me acerco al que reconoce que no está completo espiritualmente, que necesita de mí, que necesita de mi presencia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es el que reconoce su necesidad de Dios, su necesidad espiritual. Hermano, no importa cuánto Dios nos bendiga, nosotros siempre necesitamos de Dios. Siempre necesitamos de su presencia, no estamos completos. Cada día necesitamos que el Señor nos ayude, que el Señor nos ministre, que el Señor toque nuestras vidas. Aleluya. Tener en cuenta, tener claro que el propósito del ministerio de Jesús es atraer a la gente al arrepentimiento y a la salvación, y no enfocarse en rituales muertos y vacíos. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Que Dios nos ayude, hermanos. No debemos temer llegar a aquellos que tienen de pronto un estilo de vida diferente al nuestro. No olvidar que el mensaje de Dios, la palabra de Dios, puede cambiar al hombre que se acerca a Dios de todo corazón. Bendito sea el Señor. Y uno entender que ese es el propósito de Dios, salvar y bendecir. Y por eso Él les dice, id y aprended. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Uno necesita aprender, hermanos. Cuando yo considero que soy perfecto y estoy completo, me hace falta aprender. Me hace falta aprender. A nosotros en las iglesias nos hace falta aprender. Si aprendemos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, vamos a traer a mucha gente al Señor. Y vamos a abrir el espacio para que muchas personas se encuentren con Dios, reconozcan a Cristo y tengan una experiencia con Él y sus vidas puedan cambiar. Termino. Quiero resumir y concluir. La frase misericordia quiero y no sacrificio subraya que la misión de Jesús es redentora. Amén. Él se presenta como ese médico espiritual y listo para sanar a todos aquellos que reconozcan su enfermedad, o sea, su pecado, y busquen su ayuda. Nosotros venimos a la casa de Dios porque estamos necesitados de Él. Venimos a buscar al médico divino, al médico de nuestra alma, el único que puede perdonar nuestros pecados, que puede cambiar nuestra vida y puede hacer de nosotros hombres y mujeres diferentes para la gloria de su nombre. Que uno no caiga en ese fariseísmo de llegar nosotros al grado de pararnos en la puerta y decir quién entra y quién no entra. A ver, usted es un pecador, no entra. Y termino con cuando estaba de presbítero aquí de la zona, teníamos una confraternidad en cierta iglesia. Y va entrando un hermano que pues, él se había apartado. Y pues el enemigo lo golpeó feo. Había la confraternidad y él pues dijo voy a ir al culto. O sea, dijo pasé y vi a mucha gente conocida y hermanos. Y yo me miré y me sentí tan mal. Dios mío, la vida que yo llevo, miren mis hermanos. Era bien conocido. Dijo, y yo en esta condición, no, yo me tengo que levantar, yo no puedo seguir así. Y
Cambié de curso y iba a entrar al templo. Y el hermano que estaba en la puerta me conocía. Y cuando voy entrando, colocó la mano así y me dijo: ¿para dónde va, pecador? Usted no debe entrar aquí, usted ensucia este lugar. Él dijo: hermano, por favor, usted no sabe la situación en la que estoy, déjeme entrar. A mí cuando este hombre decía eso me partía el alma, hermano. Que un ujier que está en la puerta para decirle al amigo, al descarriado, que quiere de verdad venir a buscar a Dios, siga. Entonces le diga: ¿qué viene a hacer aquí, pecador? Dijo: yo, a pesar de todo, mi necesidad fue mayor. Yo le dije: déjeme entrar. Y aproveché que iban entrando otros y entré. Ese día ese hombre se reconcilió con Dios en el culto. Y hoy es una tremenda bendición en la iglesia donde está. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Me dijo: eso fue una enseñanza para mí, pastor. Porque en cierto sentido yo era igual también cuando estaba en mis buenos momentos. Y ya entiendo, él aprendió. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque, mire, yo tenía una hermana en la iglesia que su hijo estaba aquí en Bucaramanga. Yo estaba en Cúcuta, ya termino. Un niño nació en un hogar cristiano, creció en el hogar cristiano. En la etapa de adolescencia se apartó, cayó en las drogas, se perdió totalmente en la drogadicción, terminó por acá en Bucaramanga. Y me acuerdo que esa mujer en los cultos de oración lloraba, hermano: Señor, salva a mi hijo donde esté. Por favor, acuérdate de él. Y pastor, oren por mí. Y nosotros orando en el culto. Orando en el culto. Un día, aquí en la ciudad de Bucaramanga, el muchacho que dormía en las calles, hermanos, dormía en las calles, iba pasando por el frente de una iglesia. Y escuchó también el culto y dijo: y me senté allá al frente. Y escuché el culto y cantaban en especial todos esos coros que pues él conocía porque de niño estuvo en la iglesia. Y él allá sentado y cantando también desde allá. Dijo: pastor, estaba tan sucio que no quería entrar al templo, estaba maloliente y todo. Pero no sé, me pudo más ese deseo. Yo allá sentado cantaba, lloraba, porque me acordé de mi infancia, de mis hermanos, de la escuela dominical, de los maestros. Pastor, todo se me pasó por la cabeza en ese momento y me paré. Y siempre con el temor que la persona que estuviera en la puerta no me dejara entrar por mi condición. Cuando me acerqué, él me miró, sonrió y me dijo: bienvenido. Me buscó una silla y me senté. Pastor, ese día, mire, yo nací contándome ya él su testimonio. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres, muy buen ejemplo, pero yo no me había encontrado con Dios. Iba a culto, pero no me había encontrado con Dios. Iba a la iglesia, pero yo no me había encontrado con Dios. Yo decía que era cristiano, pero no me había encontrado con Dios. Ese día, pastor, por primera vez, ese día de verdad conocí al Dios de mis padres, Dios. Ese día conocí de verdad a Dios. Ese día Cristo entró en mi corazón. Bueno, cambió la vida de este muchacho. Y comenzó a buscar a Dios, los hermanos lo ayudaron, se levantó, luego volvió a casa
Los padres se congregaban conmigo. Ahí estuve en la iglesia y muy activo este muchacho, y para una cosa, y yo iba para el Catatumbo, pastor, me lleva, vámonos, lo montaba en la camioneta y me lo llevaba. Íbamos a hacer cultos o para evangelizar, para repartir tratados, para predicar. Tremendo, hermano. Y yo lo miraba y decía, aquí hay un obrero en potencia. Y lo ponía a predicar, y vaya a tal parte y vamos aquí. Bueno, el hecho es que ese muchacho terminó sirviéndole al Señor como un obrero, como un pastor. Y esa pobre mamá, clamando, orando, suplicando, Dios tuvo misericordia. No solo salvó a su hijo, sino que lo convirtió también en un hombre de Dios, en un hombre de familia, con esposa, con sus hijos, y bendecido, hermano. Dios puede cambiar, y Dios cambia todavía. Dios transforma a todo aquel que se acerca a Él, y por eso esta frase debe estar en nuestro corazón: misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a estar de pie, por favor. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre que estás en los cielos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu amor y por tu bondad, por tu paciencia, Señor. Disfrutamos de tu paciencia. Yo disfruto de tu paciencia, de tu bondad, de tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, por permitirnos estar en tu presencia en esta hora, Padre. Necesitamos de ti, oh Dios. Tú eres el médico divino. Nosotros no somos los médicos, Señor. El médico eres tú. Nosotros somos hombres y mujeres enfermos, espiritualmente necesitados, incompletos. Y venimos a tu casa a implorar tu ayuda, tu fuerza. Es lo que nos mueve a estar aquí, Señor, nuestra necesidad espiritual. El reconocer que cada día necesito de ti, Dios. Que nunca me olvides, Señor, que dependo de tu gracia, que dependo de tu presencia, que dependo de tu Espíritu Santo, de tu palabra, que nada puedo hacer sin tu gracia, Señor. Que nunca olvide que no soy médico, soy un paciente que viene a tu presencia con sus debilidades, con sus flaquezas. Eso somos, hermanos. Nosotros no somos médicos. Nosotros somos pacientes necesitados de Dios. Hombres y mujeres que necesitamos estar en la presencia de aquel que puede sanar nuestras heridas, que puede romper nuestras cadenas, que puede llenarnos con su Espíritu Santo, que puede, aleluya, darnos la libertad que necesitamos para adorarle, para servirle, para buscarle. Mientras usted y yo reconozcamos que somos pacientes y no médicos, Dios siempre nos va a sanar. Dios siempre nos va a restaurar. Dios nos va a bendecir, nos va a levantar, nos va a dar fuerzas para seguir adelante.
Aleluya, te alaba mi alma. Adore a Dios un momento. Dígale: Señor, yo soy un paciente necesitado de ti.